El 1 de noviembre del año 2011, ya antes de iniciar su segundo mandato, la presidente Cristina Kirchner puso cepo al dólar. Ese cepo se quedó durante todo su segundo mandato y recién en diciembre de 2015, cuando el presidente era Mauricio Macri, el cepo se quitó. Pero el mismo Mauricio Macri en septiembre de 2019 volvió a poner el cepo, en octubre incluso le agregó más restricciones. Y en diciembre, al asumir Alberto Fernández con Cristina y con Massa, no solo continuó el cepo, sino que se fue volviendo cada vez más restrictivo, llegando a ser considerado un super mega cepo. Curiosamente, a Milei, que lleva 9 meses de gobierno, se le critica que todavía tiene el cepo y se lo acusa de estar casado con el cepo. Quienes lo acusan son personas que andan con liberalómetro metido en el orto o justamente aquellos que mantuvieron el cepo 8 años durante el kirchnerismo y otros son aquellos que aunque lo sacaron luego lo volvieron a poner. Ahora repentinamente están todos apurados por sacar el cepo de inmediato, ignorando todos los problemas que había en el medio. Digo había porque la gran mayoría de esos problemas ya no están. Repasemos. Cuando Milei asumió, el Banco Central tenía 21.000 millones de dólares de reservas brutas, pero en realidad tenía 11.000 millones y medio de dólares negativos de reservas netas. Además, por ejemplo, existía una bomba de LELIQs que equivalía a 3 bases monetarias y que además podía seguir creciendo. Por ejemplo, si Milei hubiera sacado el cepo el 11 de diciembre, lo que podría haber pasado podría haber sido más o menos así. Todos los bancos que tenían LELIQs, que equivalían a 3 bases monetarias, o sea 30.000 millones de dólares, iban a dejar de renovar esas LELIQs e iban a pedir que se les pague. Para poder pagarles esas LELIQs, el Estado iba a tener que emitir en tiempo récord una cantidad de pesos equivalente a 30.000 millones de dólares, cosa que ya desde el vamos es logísticamente imposible porque, fuera de chiste, no dan abasto las impresoras de todo el universo para emitir semejante cantidad en poco tiempo. Pero vamos a suponer que podían hacerlo con algún otro mecanismo. Bueno, esos bancos no iban a querer quedarse con esas toneladas y toneladas de pesos devaluados, así que iban a querer que les dieras dólares al respecto. Pero ¿de dónde sacabas esos 30.000 millones de dólares si a vos Massa te dejó 11.000 millones de dólares negativos? Incluso si consideramos como reales las 21.000 millones de dólares de reservas brutas, tampoco alcanzaría. Hubiera volado todo por los aires. Y a esto hay que sumarle muchas cosas más. Claramente, para poder quitar el cepo, primero había que hacer un saneamiento de muchas cosas. Y eso se ha estado haciendo. Repasemos. El Banco Central, que tenía tasas de interés de 250% anuales, las fue bajando en 6 tramos y ya para abril las dejó en 50% anuales. Eso significa mucho menor emisión. El dólar oficial, que estaba atrasado casi un 200%, fue sincerado o devaluado, de modo tal que la brecha actualmente está en 23%. Que es de lo más bajo en años. En cuanto a las LELIQs, LEDIVs y todo ese tipo de bombas de 1000 colores, se les fue haciendo todo tipo de mecanismos para que sus montos bajen, sus intereses bajen, se desactiven, etcétera, etcétera. Una de esas medidas, por ejemplo, consistió en que parte de la deuda del Banco Central fuera absorbida por el Tesoro y con vencimientos más largos y menos intereses. Eso, aunque Kachanowski te diga que es pasarse deuda de un bolsillo a otro, en realidad logra muchas cosas buenas. Por ejemplo, el déficit del Banco Central, que estaba en 10 puntos del PBI en diciembre, quedó en 0 a mitad de año. El hecho de que los bancos ahora no tengan más el recurso de pedirle al Estado que le emita LELIQs ha hecho que el banco ahora, si necesita guita, o mejor dicho, los bancos ahora, cuando necesitan guita, tienen que ofrecerte algo a vos. Y es por eso que el crédito ha vuelto a cobrar fuerza en Argentina y, por ejemplo, volvieron los créditos hipotecarios, o estamos teniendo meses récord de venta de autos y motos que probablemente vienen también por ese lado. Además, mientras tanto, el Banco Central fue mejorando su cantidad de reservas, que aumentaron aproximadamente más del 30%. Todo este tipo de cosas y muchas otras más han hecho que en muchas cuestiones el cepo se haya podido flexibilizar. Pero en cuanto al final definitivo del cepo, bueno, recientemente Milei dijo lo siguiente.
vamos a liberar el cepo. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Básicamente ustedes tienen una inflación observada en el consumidor que es 4% y una inflación inducida por el programa, dado los controles de capitales, dado el crawling peg y la inflación internacional del 2,5%. Por lo tanto, esa inflación hoy está en el 1,5%. Cuando ese 1,5% haya desaparecido, se va a dar en una situación donde además las LEFIs hayan desaparecido y la base monetaria en el formato tradicional coincida con la base monetaria amplia. En ese momento habrá desaparecido el money overhang y podremos abrir sin ningún tipo de problemas el cepo, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica, porque se habrá eliminado del exceso de pesos dentro de la economía. Bueno, no se le entendió un choto, y yo soy hincha de Boca, así que tampoco me puedo poner a explicarlo demasiado bien. Pero básicamente lo que hay que entender es que cuando la inflación, esa que actualmente viene a un ritmo de 4% mensual, sea de aproximadamente 2,5 puntos, 2,5, ahí se estaría en condiciones de sacar el cepo. Entonces, solo restaría hacer un poco de futurología y tratar de jugar a cuándo podría ser eso. Si a último momento de este año, si en el primer trimestre del que viene, si abril, pero como sea, ya tenemos una idea de cuándo y cómo podría ser. En cuanto a los ansiosos, las gatas floras y los que andan por la vida con un liberalómetro, creo que el video ya dejó en claro que ni kirchneristas ni macristas pueden recriminar mucho con el cepo. Quiero creer que la explicación de las 3 bases monetarias de emisión en tiempo récord y colapso total del sistema y super mega hiperinflación también es suficiente, pero en cuanto a los gaganoskis y giacominitas resentidas que andan por ahí con su liberalómetro, piensen en lo siguiente. El año pasado, en rankings de libertades económicas que miden cuestiones como la cantidad de impuestos, leyes laborales, seguridad jurídica, transparencia, respeto por la propiedad privada, acceso a divisas, etc., Argentina figuraba en el puesto 144 de 177 países. Pero no solo Argentina estaba en los últimos puestos, sino que además figuraba debajo de Uganda. Uganda, que es una dictadura africana gobernada por el mismo tipo desde hace 30 años, Uganda, que incluso es capaz de venderle una isla a Corea del Norte para que fabrique armas y drogas. Les recomiendo que miren el documental de El Infiltrado. Uganda, donde se debate si a gente como Novarecio hay que matarla o no. De hecho, hay leyes como para darle cadena perpetua a los homosexuales. Bueno, la Argentina que heredó Milei de los kirchneristas es menos liberal que Uganda. Ponerse con un liberalómetro desde el segundo 1 a decirle a Milei que es hipócrita por ejemplo, aún tener el cepo, es muy estúpido. Y más estúpido es cuando justamente el gobierno de Milei, en los 9 meses que lleva, se metió un DNU gigante para desregular cientos de cosas. Una ley ómnibus que es la más grande de la historia argentina, con RIGI, reforma laboral y hasta algunas privatizaciones como la de los trenes para poder hacer. Y mientras tanto tenés a Sturzenegger día a día quitando más y más regulaciones. Y en estos mismos momentos está intentando por fin privatizar aerolíneas. Y todo esto mientras tenés a la oposición frenando todo lo que pueda. Por ejemplo, hace poco se anunció que los municipios kirchneristas no iban a poder hacerse más los vivos metiendo impuestos escondidos en el combustible o la boleta de la luz. Pero se aparece la justicia argentina a frenar eso. O la ley ómnibus, si bien fue la más grande de la historia, solo se logró aprobar menos del 20% de lo que pretendía la ley original. O por ejemplo también la justicia había tirado en su momento como 1/3 del DNU. La verdad que hay que ser muy boludo para andar con un liberalómetro contra este gobierno. Pero vos querés que quiten el cepo, pero que no se negocie con otros políticos, pero a la vez tampoco querés que sea un emperador, porque eso sería concentrar el poder y... sos muy pelotudo. Espero que este video te haya sido de utilidad y muchas gracias por verlo.